Buenos días a todos. Espero que estéis disfrutando como todos estamos de estas charlas. Tenemos ahora por delante una sesión muy interesante, porque además nos afecta a todos. Es un proceso por el que prácticamente todos los pacientes que o bien tienen que pasar por una cirugía o habrán pasado por ella tendrán que enfrentarse en algún momento, y que por la especificidad que tiene esta patología y por esa variabilidad que han estado comentando en las sesiones anteriores, se hace específica para cada caso. Vamos a tener con nosotros hoy el lujo de tener a Miguel Rodríguez Molina. Es fisioterapeuta de la Asociación Nacional de Huesos de Cristal, AUCE. Miguel es especialista en fisioterapia neurológica, en discapacidad y rehabilitación. Yo quería agradecer a Miguel porque además el año pasado estuvo a punto, hace 2 años estuvo a punto de poder participar en el primer congreso, nos ayudó mucho en la preparación y este año finalmente tenemos el lujo de poder tenerle aquí con nosotros. Posiblemente, y gracias a su dilatada experiencia, debe ser una de las personas que puede hablar mejor de la fisioterapia en hueso frágil, que es lo que nos pone en común entre las dos asociaciones, tanto a la ADF como la AUCE. Sin más, voy a dar paso a Miguel y a partir de ahí después discutiremos algunas cuestiones que podemos encontrar de interés para todos los oyentes. Adelante, Miguel. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Pera. Como te decía, creo que has atinado bastante un poco en describir quién puedo ser yo, que no soy más que un fisioterapeuta que trabaja para AUCE, la Asociación Huesos de Cristal, y para la Fundación AUCE. Y desde hace años, pues sobre todo trabajo con pacientes, digamos, de cierta fragilidad, ¿no? No me gusta mucho utilizar el concepto de fragilidad porque a veces estigmatiza un poco al paciente, pero bueno, pacientes que tienen displasias óseas, fundamentalmente trabajo con la osteogénesis imperfecta, que es la que trabajamos en la asociación, pero desde AUCE queremos siempre dar cabida y entrada a otras displasias óseas que por su problemática o por su clínica o su patología pues puedan parecerse o puedan tener similitudes con la osteogénesis, como es este caso. También soy alumno doctorando de la Universidad de Alcalá, a ver si dentro de poco puedo terminar, en ello andamos. Y bueno, en este caso, pues quiero dar las gracias a la Asociación de Displasia Fibrosa por contar conmigo. Siento que la otra vez no pudiera ser. Bueno, motivos paternales me obligaron a no poder asistir. Y en este caso, pues muchas gracias y también gracias especialmente a Ana Belén Toribio, que es un poco la persona que ha estado ahí detrás de mí, a pesar de que es difícil estar detrás de mí. Y ella es la que también me ha dado la oportunidad de conocer este mundo de la displasia fibrosa, conocer la patología y saber un poquito más. Yo no soy ningún experto solo en displasia fibrosa, es muy difícil, no creo que haya nadie, ningún fisioterapeuta específicamente experto en esto, pero sí puedo dar unas pinceladas y lo que me he atrevido a hacer en esta presentación es intentar pues desde el diagnóstico médico hacer una aproximación a lo que debería ser el trabajo de fisioterapia en displasia fibrosa. Mi experiencia es algunos casos y principalmente un caso que he llevado, he tenido la suerte de continuadamente tratarle y poder entender mejor la patología. Bueno, esto es un poco de lo que voy a hablar. Como os digo, vamos a empezar haciendo un repaso de ese diagnóstico médico que ya nos lo han explicado, pero quiero recapitularlo un poco para coger las ideas que me interesan a mí como fisioterapeuta. Eso lo vamos a traducir a un diagnóstico de fisioterapia. Luego vamos a cuestionarnos algunas cosas sobre si son posibles o no con el tratamiento de fisioterapia. Y luego al final hablaré de algunas pautas más específicas del manejo del paciente con displasia fibrosa. Y al final, pues responder a las preguntas, que ya hay algunas que me habéis mandado. Bueno, lo primero, antes que incluso de la propia clasificación, es entender que se trata de una enfermedad mosaico, como hemos dicho, deriva de un mosaicismo genético y esto va a ser muy importante a la hora de aplicar el tratamiento de fisioterapia, porque ese mosaicismo genético va a derivar en un mosaicismo fenotípico del paciente que nos va a dar unas circunstancias clínicas con las que tenemos que trabajar.
Normalmente se divide en monostótica, poliostótica y ese es el porcentaje de casos que hay. Y luego pues puede afectar a un solo hueso en el caso de las monostóticas o a varios huesos distintos si son polimélicas. Bueno, esto ya hemos hablado. Simplemente que ya de primeras tenemos que saber, y como fisioterapeutas, ante qué tipo de displasia fibrosa nos encontramos cuando nos viene un paciente. Y luego tenemos el diagnóstico posible también del síndrome de Macuin-Albright, que como fisioterapeutas también nos puede interesar a la hora de ver si hay mayores problemas o mayor problemática en cuanto a la clínica del paciente, ¿no? Por definición, el síndrome de Macuin-Albright tiene que consistir en la aparición de al menos dos de estos signos clínicos: la displasia fibrosa, las manchas café con leche en la piel, la pubertad precoz, la alteración de la tiroides, que normalmente deriva en hipertiroidismo, la posible presencia de hiperplasias óseas por la alteración de la GH y en algunos casos muy mínimos el hipercortisolismo, que se llama también el síndrome de Cushing. Y bueno, algunos de estos factores me pueden interesar a mí también a la hora de ver y evaluar la funcionalidad en un caso de un paciente con el síndrome de Macuin-Albright. Como veis, pues más o menos el porcentaje de pacientes que tienen algunos de estos signos pues es variable, la displasia fibrosa presente prácticamente siempre y algunos de los indicadores que a mí me pueden interesar como fisioterapeuta son, aparte de la displasia, lógicamente, la pérdida de fosfato, que como se ha dicho, con ese factor 23 me puede indicar un poco el grado de gravedad de la propia displasia del paciente. Y luego, pues esto del exceso de GH y el síndrome de Cushing, que tiene algunas implicaciones también a nivel funcional. Y luego, en algunos casos, también aparecen mixomas intramusculares. Esto en el síndrome, tanto en el síndrome de Macuin-Albright puede pasar, según he estado documentándome, como en la propia displasia fibrosa, que se llama, la presencia geminada con displasia fibrosa se suele llamar el síndrome de Maza-Braud. Y estos mixomas podrían en algunas ocasiones incluso también pues, suponer alguna alteración de la movilidad, de la fuerza o de la funcionalidad del paciente. Otros signos clínicos, bueno, muy rápidamente, por suerte tenemos la suerte de que más o menos el 90% de las lesiones óseas suelen aparecer a partir de los 5 años y normalmente casi el gran porcentaje de lesiones óseas, según los estudios, están presentes ya a los 15 años, ¿no? Entonces, se ve que está muy relacionada esta incidencia de fracturas con el propio crecimiento del paciente. Tienen esta problemática del tejido fibroso que aparece en las displasias fibrosas puede derivar también, como hemos visto ya en las ponencias, en deformidades. La más típica es ese fémur encallado de bastón. Las escoliosis también son bastante frecuentes, casi en la mitad de los casos, sobre todo de las poliostóticas. Y luego, bueno, algunos otros problemas añadidos, como la pérdida de visión por oclusión del nervio óptico, la pérdida de audición leve, que es más bien común, otros problemas derivados en los senos paranasales, el dolor, que luego ya entraremos un poco más en materia de eso, y quistes óseos. Todos estos factores también, a la hora de hacer un poco la evaluación, tengo que tenerlos en cuenta de cara a comunicarme mejor y saber qué paciente tengo y qué cóctel de problemas clínicos tengo en el paciente. A través de las pruebas de imagen puedo saber más o menos cómo está afectando esa displasia ósea al sistema esquelético, y esto es muy útil para precisamente comprender esto que comentaba del mosaicismo genético, que a su vez deriva en un mosaicismo estructural, que a su vez puede derivar en un mosaicismo funcional. Trato de explicarme con esto. Quiero decir que el hecho de que algunas zonas del hueso o de diferentes huesos, o algunos huesos sí estén afectados, otros no, algunas zonas sí estén afectadas, otras no, un fémur afectado pero el otro no, dos tibias sí pero un húmero no, no sé. Esta alteración tan variable que hay, tan mosaico, afecta a su vez funcionalmente de manera mosaica. Puedo tener un paciente con una funcionalidad buena en un lado de su cuerpo y una funcionalidad muy mala en otro lado de su cuerpo. Esto es interesante y muy importante a la hora de valorar al paciente con displasia fibrosa, porque me va a indicar cómo tengo que trabajar después, ¿no? A nivel de fisioterapia.
Bueno, las radiografías ya sabéis que se ve ese aspecto que describen como el vidrio esmerilado, es un poco, estas palabras me hacen mucha gracia. Eh, bueno, es ese aspecto que también a mí como fisioterapeuta me puede interesar para saber precisamente qué zonas del hueso están más sanas, qué zonas del hueso están más fibrosas, qué zonas del hueso son más resistentes a la hora de manipular, a la hora de movilizar un miembro, pues saber qué zonas son posiblemente más seguras, van a recibir mejor la carga, qué zonas puedo plantearme que pueden dar problemas a largo plazo, fracturas, etcétera. Por ejemplo, en esta primera radiografía que veis del fémur encallado, pues hombre, se ve que la displasia se está sobre todo apareciendo en el tercio superior, sin embargo el tercio inferior pues parece más, tiene un aspecto más de hueso sano. Y entonces, bueno, esto lo tengo que tener en cuenta a la hora de trabajar, a la hora de saber que esa movilidad de la cadera va a estar posiblemente muy afectada y muy implicada por esa displasia fibrosa. Bien, por eso por eso nos es útil a los fisioterapeutas tener también la posibilidad de ver todas las radiografías posibles de cómo está ese sistema esquelético. Y en los casos de las poliostóticas, más complicado todavía, porque claro, hablamos de mucha mayor zona de afectación, posiblemente mucha mayor implicación funcional, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo, como fisioterapeuta, deducir un poco ese grado de afectación de la displasia fibrosa? Bueno, pues primero sabiendo si estoy ante un caso de una displasia monostótica o poliostótica, viendo ese aspecto radiográfico tan interesante para saber un poco cómo está el hueso y el pronóstico que pueda llegar a tener. Además, sabéis que el aspecto radiográfico puede cambiar mucho con los años. Sabiendo si hay una alteración en ese factor de crecimiento fibroelástico 23, que me puede indicar también mayor gravedad en la displasia fibrosa, evaluando si existen o no esos, bueno, el caso del que el paciente nos lo comunique, ¿no? Que tenga también esos mixomas o ese síndrome de Maza-Brauden, que en algunos casos se pueden dar, y luego conociendo el historial de fracturas del paciente que ha tenido pues, en el momento que acude a la consulta. En el caso, por ejemplo, de la poliostótica, pues como veis, subrayado en amarillo las zonas más frecuentes pues en las que se encuentran las fracturas, en las que se ven. Esto lo aprendí viendo un poco las ponencias y las explicaciones de la doctora Ovejero, y me pareció muy interesante porque no solo es lo que está señalado como las zonas, digamos, sí que son las zonas más frecuentes, pero tenemos que tener en cuenta que es que hay porcentajes muy amplios de afectación en algunos huesos, nada desdeñables, ¿no? Como las tibias, por ejemplo, con porcentajes de afectación pues, superiores al 40%. La columna, como veis, también está columna dorsal en torno al 40%, columna lumbar 36%. Normalmente, de hecho, las escoliosis se ceban precisamente en las zonas dorsales y dorsolumbares, no tanto en la columna cervical. Otros huesos también con mucha afectación, el húmero, por ejemplo, ¿no? ¿Veis? En las costillas. Entonces, pues en los casos de displasia fibrosa poliostótica, pues vamos a tener bastante afectación y no solo, entiendo que la parte de miembros inferiores es muy importante, por supuesto, pero bueno, que sepáis que hay que prestar atención a todo el sistema esquelético, básicamente, para ver dónde puede haber posibles alteraciones de la funcionalidad. Bueno, ¿cómo traduzco yo todos estos problemas un poco ya traduciéndolo a la fisioterapia? Bueno, me voy a encontrar que tengo un déficit óseo, ¿no? Un problema de déficit óseo. Voy a trabajar con una arquitectura esquelética que no es ortodoxa, no es sana. Entonces, tengo un tejido fibroso que me condiciona muchísimo. ¿Y esto en qué deriva? Pues en la aparición de fracturas y en la aparición de deformidades, consecuencia de esas fracturas en muchos casos. Las deformidades óseas a veces pueden ser muy exageradas y me pueden condicionar también mucho a la hora de mi seguridad o mi propia idea del tratamiento. Por ejemplo, aquí veis en este miembro superior, perdón, en este húmero, pues la cantidad de deformidad que tiene, ¿no? ¿Cómo puede ser? Claro, yo si veo esta imagen radiográfica, esta imagen radiológica, ¿cómo puedo ver, cómo puedo imaginar que está este hueso, ¿no? Pues se le ve porótico, se le ve fibroso y bueno, pues a la hora de movilizar, a la hora de ver cómo será la movilidad
de esta articulación glenohumeral, cómo será la movilidad de la articulación del codo, pues ya sé que puede haber bastantes problemas, puede haber dolor, incluso a la hora de simplemente de contactar con la mano con el paciente, me voy a encontrar seguramente estas tumoraciones que me van necesito saber qué es lo que está pasando ahí. Muchas veces cuando trabajas a ciegas y no tienes imágenes de este tipo, pues no sabes exactamente y es complicado desde la fisioterapia cómo estás movilizando al paciente. Es complicado saber pues qué es lo que estás tocando, así de fácil, así de simple. Esta deformidad, que es de las más frecuentes, que se considera que puede venir pues, de las múltiples microfracturas o de la propia progresión de una coxavara, como antes han estado hablando los doctores, me condiciona muchísimo la marcha, la movilidad, el equilibrio en miembros inferiores. Es prácticamente seguro que los rangos de movimiento normal de la cadera, en flexión, en abducción, en rotación, van a estar alterados y afectados por esta deformidad. Entonces, para un fisioterapeuta es fundamental saber si existe o no y también es bastante útil y bastante bueno para nuestro trabajo que esto se corrija. Claro, la única corrección que hay para esto es quirúrgica. Es haceros una osteotomía valguizante, como han estado explicando, distintos procesos, distintos procedimientos que hay. Bueno, el resultado a la hora de trabajar es como la noche y el día. Así, ya a la hora de ya entrando en rehabilitación, es que no tiene nada que ver. Digamos que el alineamiento correcto de los ejes de carga, que el hueso recupere un poco su forma fisiológica, pues te das cuenta que eso implica también que los músculos que se insertan en ese hueso van a recuperar una forma también más fisiológica para ellos, porque a pesar de que los músculos son capaces de retorcerse y aguantar presiones, pues lógicamente tienen que estar conformados de una forma fisiológica que es la adecuada para poder hacer las contracciones correctamente, etcétera, ¿no? Entonces, por eso esa es la importancia de esta deformidad y la importancia de su corrección. Y las escoliosis, que este sí que es un asunto que antes me ha parecido escuchar al doctor Hipólito, que consideran que hay que tenerlo más en cuenta, ¿no? Y incluirlo entre las pruebas radiográficas, porque he estado leyendo un poco y un poco viendo que hay sobre lo que hay de evidencia científica en estos casos. Y, por ejemplo, tenemos algunos datos muy interesantes. Sabemos que es muy baja la prevalencia, casi nula, en los casos de displasia fibrosa monostótica, o sea, en muy pocos casos de escoliosis en estos casos. Sin embargo, es casi de un 50% en displasia fibrosa poliostótica y el síndrome de Macuin-Albright. En un 63% de los casos de escoliosis, hay a su vez ese tejido fibroso está presente en la columna vertebral conjuntamente con la escoliosis. Quiere decir que hay unos casos de escoliosis en los que hay presencia de tejido fibroso en la columna y luego hay otro porcentaje de un 30 y tantos por ciento en los que no hay tejido fibroso en la columna, pero hay escoliosis. ¿Por qué? Pues porque derivará de otros problemas normalmente asociados a miembros inferiores, pues asimetrías y cosas así. Suele haber muy escasa afectación cervical, casi nula. El predominio siempre suele ser dorsolumbar. Lo que hasta ahora hay en estudios científicos es muy poca publicación de intervención quirúrgica. Es decir, se practica poco a priori la intervención quirúrgica en este tipo de escoliosis. Y bueno, ahí lo que sí que hay se ha encontrado una muy fuerte correlación con lesiones pélvicas o de oblicuidad pélvica, asimetrías que luego derivan en escoliosis, ¿no? Entonces, un problema en miembros inferiores nos puede luego a largo plazo causar un problema en la columna. Y también se ha encontrado una fuerte correlación por influencia de antecedentes familiares. A mí como fisioterapeuta también me interesa ver cómo es esa desviación de la curva, ver cómo puede evolucionar y ver qué grados tiene. Normalmente la escoliosis se mide el grado de afectación se mide con un ángulo que se llama ángulo de Cobb, que se traza desde las vértebras apex y se ve un poco qué grados da ese ángulo de Cobb. Y en función de esos grados se considera leve, moderada o grave, ¿no? Pues saber un poco cómo es ese ángulo y ver un poco cómo es la jiba dorsal, cómo es el patrón de esa curva, me puede ayudar a la hora de intentar trabajar. No es que se pueda hacer gran cosa desde la fisioterapia con las escoliosis. Ojalá se pudiera, pero tengo que ser
realista las posibilidades. Además, primero que requiere un trabajo muy importante y muy duro para un niño, y como muy disciplinario, como muy militar, porque requiere una realización de unos ejercicios pautados para intentar desrotar la curva, intentar corregir la posición de la curva todos los días. Y esto para un niño es muy duro y muy difícil de hacer. Hay unas técnicas que se llaman SROT, CLAP, por ejemplo, son algunas técnicas muy indicadas para las escoliosis, pero que obtener beneficio a largo plazo depende mucho de la capacidad del paciente, pues, para hacer esas técnicas. Son muy, muy complicadas de manejar y lo único que se intenta no es corregir la escoliosis, porque una vez que aparece es imposible, sino que lo que se intenta es intentar frenar todo lo posible la progresión de esta escoliosis, pues con el fin de evitar una cirugía mayor en el futuro, ¿no? Es un poco lo que se puede hacer. En este otro estudio, que también es bastante interesante, se ha encontrado, por ejemplo, una correlación directa entre la escoliosis con la cantidad de afectación de esa displasia fibrosa. Es decir, a más tejido fibroso, más aparición de la escoliosis. Y también se ha encontrado una correlación directa con lesiones previas de columna y pelvis. Y también con esto que hablamos del factor F23 y el hipertiroidismo. A más alteración de este factor o a más frecuencia de hipertiroidismo, pues mayor aparición de la escoliosis, que, como os decía antes, en la clasificación habitual que se hace de los grados, pues en este estudio se determina que el 65% de las escoliosis en displasia fibrosa son leves, un 13% estarían en el rango de moderadas y un 22% en el rango de graves. Normalmente las que suelen tener estimación quirúrgica son las graves o las que están entre moderadas y graves, bueno, dependiendo de otros factores también. Y también este estudio nos muestra otra correlación muy interesante que he querido aquí reflejar, que es la relación que hay entre cómo de grande es ese ángulo de Cobb que os decía, que mide la escoliosis. Entonces se ha encontrado una relación directa entre ese ángulo y el rango de movilidad de cadera, la asimetría de miembros inferiores y la debilidad de dos músculos concretos que son el glúteo medio y el glúteo mayor. Es decir, traduciéndolo un poco, normalmente a menor movilidad de cadera, mayor ángulo de Cobb, mayor aparición de ese ángulo, mayor apertura de ese ángulo de Cobb, ¿no? A mayor asimetría de miembros inferiores, cuando mayor sea la asimetría, más probabilidad hay de que el ángulo de Cobb sea más grande. Y cuanto mayor sea la debilidad de estos músculos, que son los estabilizadores de la pelvis, precisamente, claro, lógicamente, los glúteos, cuanto mayor sea la debilidad en estos músculos, mayor puede ser la escoliosis, porque mayor puede ser el ángulo de Cobb. ¿Esto por qué me interesa? Pues porque precisamente lo que tengo que trabajar desde la fisioterapia es que haya mayor movilidad de cadera, intentar ganar la máxima movilidad de cadera, intentar, bueno, pues con alzas y con midiendo un poco y con la ayuda de la traumatología, compensar esa asimetría que existe en miembros inferiores y trabajar por el fortalecimiento muy importante, estos dos músculos, para la displasia fibrosa. Importantísimos los músculos glúteos, glúteo medio y glúteo mayor, ¿vale? Con ejercicios específicos. Existe también un déficit muscular, aparte del déficit óseo del que ya he hablado, pues existe un déficit muscular en la displasia fibrosa, que normalmente va a circundar a las zonas afectadas con tejido fibroso. Y este déficit muscular pues, conlleva también otros problemas como la falta de fuerza y la fatiga, que a su vez pues, pueden derivar en posibles lesiones musculares y tendinosas más comunes seguramente en edad adulta. Y ese déficit muscular también puede estar causado o puede estar condicionado por lo que decíamos antes del síndrome de Maza-Braud, los mixomas. Y luego el dolor, que es otro problema añadido que desde la fisioterapia también se puede abordar. La causa del dolor siempre es multifactorial en cualquier patología, ¿no? Y en este caso, pues me he atrevido un poco a pensar que se esté tratando de alteraciones funcionales, de la debilidad muscular, deformidades que hemos hablado, alteraciones posturales derivadas también de esas deformidades, fracturas, quistes óseos y la propia afectación psicológica del dolor. Toda esta causa multifactorial, junto con ese tejido fibroso y tal, es lo que puede hacer, puede hacer que exista ese dolor casi, digamos, basal en los pacientes con displasia fibrosa, que, según este estudio, pues se manifiesta en un 81% en adultos y un 49%, 50% en niños.
En extremidades inferiores es donde más se suele reflejar también, 81% de adultos, 53% en niños. En columna, curiosamente, los niños no lo reflejan tanto, baja ese porcentaje de reflejar el dolor. Y lo más llamativo de todo, que creo que esto se habló con la jornada anterior de displasia fibrosa, en el congreso anterior, es que no hay correlación entre la extensión de la displasia fibrosa y el dolor. Es decir, no hay una relación, no significa, el hecho de tener más hueso fibroso no significa que tengo más dolor, no significa necesariamente eso, ¿no? Puede ser que tenga menos hueso fibroso y sin embargo tener más dolor. Claro, ¿por qué? Porque como hemos dicho hay otros factores en cómo es este dolor, hay otros factores. La postura, las fracturas, las deformidades que pueden estar también pues, causándome dolor. Y es un tema que ha sido hasta ahora muy poco tratado. Viendo un poco la topografía del dolor, pues veis que es muy variable, pero sobre todo pues, la extremidad inferior como decíamos, y la columna vertebral son las zonas de más afectación, pero también hay la cabeza, las costillas, son zonas, y la extremidad superior son zonas que también se indican o que los pacientes indican como dolorosas. O sea que es también un dolor que afecta a distintas partes del cuerpo. Y en cuanto a tratamientos, pues hay muchas opciones. Se ha hablado de los bifosfonatos, antiinflamatorios no esteroideos, otros narcóticos, tal. Y yo quería subrayar aquí, porque en este estudio hablaba de tratamientos alternativos y leyendo el estudio en profundidad, te hablaba de cosas como fisioterapia, ejercicio terapéutico o algunas técnicas de fisioterapia como los TENS, que es la electroestimulación neuromuscular subcutánea. Y bueno, estas técnicas, lo que reflejan los pacientes, lo que quiere decir este gráfico, básicamente es que muy pocos pacientes han optado solo un 17% han optado por este tipo de tratamientos para el dolor y sin embargo, de ese 17%, pues más de la mitad, un poco más de la mitad, ha reportado beneficios. O sea, quiere decirse que los propios pacientes con displasia fibrosa consideran y han notado que pues, tratamientos como la fisioterapia o el ejercicio terapéutico pues les mejoran su sensación de dolor, o sea, les mejoran el dolor, ¿no? Entonces a eso me voy a agarrar luego siempre me agarro a eso para defender las bondades de la fisioterapia. Resumiendo todo esto, tenemos un déficit óseo que causa principalmente estas fracturas y deformidades, un déficit muscular que ya hemos definido y un dolor. Y estos tres factores es lo que van a definir a la persona con displasia fibrosa, ¿vale? Es un poco lo que yo tengo que saber que va a causar la problemática funcional en el paciente con displasia fibrosa. Si me amplío esto al síndrome de McCune-Albright, aparte del déficit óseo, déficit muscular y del dolor, voy a tener también una alteración posible en algunos casos de la hormona de crecimiento que me va a conllevar a otra serie de problemas añadidos, como la hiperplasia ósea, que puede generar también nuevas deformidades o alteraciones esqueléticas que a su vez me condicionen la movilidad articular o me condicionen de alguna manera el desarrollo ontogénico del paciente. Y el síndrome de Cushing, que se da en menos casos, que también tiene pues, otra serie de problemas que me pueden condicionar en el paciente. Pongo aquí que este sería el resultado un poco en el paciente con el síndrome de Cushing, de McCune-Albright, perdón. No quiere decir que los pacientes con ese síndrome vayan en silla de ruedas, quiere decir que, bueno, que tenemos más problemática añadida a la mera aparición solamente de la displasia fibrosa, que no es poca. Solamente por reseñar brevemente, el exceso de la GH, como digo, puede provocar estas alteraciones esqueléticas que a su vez pues, pueden derivar en problemas de movilidad, problemas de fuerza, problemas de funcionalidad. Estos son dos actores famosos. Si habéis visto Big Fish, por ejemplo, que os la recomiendo desde aquí, gran película, pues este actor, el primero que sale en la película, pues es una acromegalia, ¿no? Y es un problema de alteración de la GH que, pues este tipo de problemas pueden darse en los pacientes con McCune-Albright. Y, por ejemplo, el síndrome de Cushing, que según he leído solo se dan un 4% de los casos y que remite, pero que también me puede llevar a otros problemas. Y algunos problemas me importan bastante. La obesidad, la pérdida de masa muscular. O sea, tengo, aparte de por sí de los déficits que hablaba, pues estamos hablando de que también puede tener mayor pérdida de fuerza, que puede tener heridas en la piel, que puede tener osteoporosis. Ojo aquí.
O sea que encima el hueso que no es fibroso también podría tener osteoporosis en estos casos. Bueno, entiendo que son casos que no se dan mucho, pero también existen y quería mencionarlo. Y una vez que ya tengo todo esto, pues realizo un poco el diagnóstico, que como veis es distinto porque está basado en la palpación, en la observación, en la movilización, ver cómo mueve ese paciente el cuerpo, esas zonas afectadas, de manera activa, o sea, que los mueva él, o de manera pasiva, que se los mueva yo, a ver cómo los mueve. Esto se completa con esos datos que tengo de la evaluación médica y ortopédica, y a mí lo que me interesa es saber pues, cómo es su fuerza, cómo es su flexibilidad, cómo es la movilidad, cuál es esa distribución del tejido fibroso, para ver luego qué zonas son más fuertes, qué zonas pueden entrañarme más dudas a la hora de mover al paciente, cómo son las reacciones de equilibrio, la marcha. Bueno, es muy importante hacer sobre todo hincapié en ver cómo es esa movilidad articular, cuál es la fuerza específica de los grupos musculares afectados, que van a ser los músculos adyacentes a las zonas fibrosas, cómo es la flexibilidad también de esos músculos, y luego los movimientos dolorosos que siempre me pueden estar indicando algo cuando aparecen y me pueden ayudar a encontrar dónde está el dolor. Y luego una serie de movimientos que se llaman anormales o parásitos, o que son movimientos energéticamente poco económicos. Estos se dan cuando un paciente no quiere realizar un movimiento, por ejemplo, una marcha, quiere caminar y caminar de una forma distinta o alternativa, posiblemente está utilizando otros músculos para compensar la acción de músculos fijadores de la cadera o de músculos impulsores de la marcha, lo que sea. Está utilizando otros músculos que le pueden hacer de sustitutos un poco pobres, un poco sin la misma capacidad, pero que le pueden servir para solucionar su problema funcional, para seguir caminando, para alcanzar un objeto. Yo puedo alcanzar un objeto simplemente con un movimiento normal cogiéndole, o puedo poner una postura rara y alcanzarlo, ¿no? Al poner esa postura rara, esa postura poco convencional, estoy utilizando otros músculos de una manera incorrecta, y eso me genera movimientos energéticamente poco económicos, y esto me puede generar a su vez lesiones, ¿no? Pues contracturas, roturas, desgastes de fibras, etcétera. Luego tendré que evaluar la marcha y cómo es esa marcha, si es posible la marcha, si el paciente puede caminar, no tiene ningún problema que le impida ello. Y luego el equilibrio, la propiocepción, que es el equilibrio intrínseco del cuerpo, y la postura. Marcamos unos objetivos, normalmente a corto plazo, medio, largo plazo, y luego, muy importante, el objetivo del paciente. A corto plazo, por ejemplo, pues puede ser eso, ganar movilidad, ganar flexibilidad, ¿no? A medio plazo, pues ya conseguir que mejore la fuerza, mejorar la calidad de un movimiento concreto. Y a largo plazo, pues eso, practicar un deporte concreto, algo más complicado y que se va a conllevar muchas más sesiones. Y luego un objetivo del paciente, ¿por qué? Porque el paciente a veces tiene unas expectativas muy altas, y hay que ser realista conforme los datos clínicos que tiene, y sobre todo para no crear una expectativa falsa de lo que es un tratamiento de fisioterapia. Entonces, es muy bueno pues, negociar con el paciente cuál es ese objetivo, ¿no? Para decirle, mira, no vas a poder a lo mejor dar 30 saltos, pero bueno, vamos a marcarnos el objetivo de hacer un salto, por ejemplo, ¿no? Un poco para que... Es que alcanzar objetivos es muy importante, ¿no? Para poder tener adherencia al tratamiento y conseguir mejorar. Ya más específicamente desde la fisioterapia, pues lo que quiero, mis objetivos más importantes son reducir ese riesgo de fracturas que hay, reducir el dolor, conseguir un desarrollo ontogénico normalizado. Me refiero con esto a, en el caso de los niños, intentar que estas dificultades, estas alteraciones propias de la displasia fibrosa, no me causen a su vez un problema en el desarrollo del movimiento, que tenga que llegar a la edad correspondiente. Conseguir buena fuerza, buena flexibilidad, mejorar la nutrición del hueso, que eso se hace a través del ejercicio y el movimiento, enseñar el movimiento normal del cuerpo para que el paciente lo integre, o enseñarle al paciente cómo moverse, cómo caer. Esto es curioso porque en los pacientes con fragilidad ósea, yo como veo muchos, pues me sorprende mucho que ellos mismos, por mecanismos de defensa, de miedo que tienen, de no querer fracturarse, mecanismos de protección que son lógicos ante la aparición de lesiones, pues ni ellos mismos a veces exploran su propia capacidad de movimiento.
lo cual es un problema, porque todos tenemos que explorar nuestra propia capacidad de movimiento, tenemos que saber cómo movernos, ¿no? Y tenemos que saber. Entonces, por miedo, adoptan vicios, actitudes posturales, adoptan determinados patrones de movimiento que lo que hacen es pues perjudicarles a largo plazo. Entonces, muchas veces les enseña simplemente cómo se mueve un hombro, cómo debería mover el hombro correctamente, cómo debería mover una cadera, ¿no? En este caso, que se ve muy afectada, qué movimientos debería practicar de la cadera, qué posturas serían buenas, tal. Y simplemente enseñarle esto ya le estás enseñando muchas cosas al paciente. Y bueno, mejorar el equilibrio y valorar y participar en la inclusión de medidas ortoprotésicas en caso de necesidad. Pues yo no soy muy fan de las medidas ortoprotésicas, salvo cuando son imprescindibles, ¿no? Y en estos casos en los cuales el problema es óseo sobre todo y no neurológico, que eso es otra cosa que hay que reseñar, porque muchas veces con los niños, cuando acuden a atención temprana y esto, pues en estos sitios suelen tener un enfoque muy de paciente neurológico y la ventaja dentro de lo que es la displasia fibrosa, la ventaja que tenemos es que no es una enfermedad neurológica. Entonces, neurológicamente están perfectos, están sanos. Eso le da un potencial de trabajo increíble a los pacientes con displasia fibrosa. Quiere decir que ellos pueden intentar muchas más cosas y seguramente lograrlas que un paciente pues, con una parálisis cerebral infantil, por ejemplo. Vale. Ahora vamos a hacernos las preguntas, ¿no? Vamos a hacernos las preguntas. Y un poco vamos a responder en base a lo que hemos encontrado, lo que he encontrado pues viendo artículos científicos. ¿Puede la fisioterapia actuar sobre el déficit óseo, es decir, sobre el problema óseo? Bueno, sabemos que sí, sabemos que el movimiento normal, la contracción muscular y el ejercicio favorecen la nutrición ósea y disminuyen el riesgo de fracturas. Y esto, que es lo más importante y por lo que me interesa mucho, sabemos que pequeñas diferencias en la densidad mineral ósea pueden suponer grandes diferencias en la salud posterior del esqueleto. Por ejemplo, en este estudio se ha visto que un incremento del 5% en la densidad mineral ósea reduce hasta en un 40% el riesgo de padecer osteoporosis a lo largo de la vida. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el hueso sano, cuando veo una displasia fibrosa, tengo que saber que aparte del tejido fibroso, tengo tejido sano. Entonces, ese hueso sano necesito que esté lo más fuerte posible y lo mejor posible, porque ya que tengo una parte de dudosa calidad, vamos a decirlo así, al menos sé que tengo otra parte de buena calidad y esa parte de buena calidad necesito que tenga las mejores condiciones posibles precisamente pues para sujetarme, para aguantar esfuerzos mecánicos, etcétera, etcétera. Entonces, el incremento de ese 5% de la masa mineral ósea me va a mejorar y me va a prevenir de cara al futuro cuando sea mayor. E incluso aquí, por ejemplo, este otro estudio, incrementos de la densidad mineral ósea hasta un 7 y 8%, pues pueden significar la reducción de hasta 1,5 veces el riesgo de fracturas osteoporóticas ya en la tercera etapa de la vida, ¿no? O sea, ya pensando un poco también en que los pacientes con displasia fibrosa, lógicamente, muchos os haréis personas mayores, como todo el mundo, y entonces esa es otra época en la que hay que cuidarnos también mucho. Y esto es prevenir, es prevenir. ¿Cómo se consigue esas mejoras de densidad mineral ósea? Ejercicio, una buena dieta rica en calcio, vitamina D y seguramente algunos tratamientos que hay encaminados hacia ello. Pero el ejercicio es impresionante lo que puede llegar a conseguir en esta mejora y yo por eso soy tan insistente y dentro de las posibilidades de cada persona, hacer un ejercicio adaptado que pueda aumentar la nutrición del hueso es muy interesante. ¿Puede la fisioterapia actuar sobre la consolidación ósea? Pues la respuesta es que también. Esto lo utilizamos mucho y la doctora Bueno lo sabe bien y además es la persona que a mí más me lo ha inculcado seguramente. Las presiones longitudinales que se transmiten a lo largo de la diáfisis puede favorecer la consolidación en fase de reparación. Esto es muy importante porque quiere decirse que incluso cuando hay una fractura y ahí se está formando un callo óseo, estas presiones transmitidas, esas presiones sobre el eje del hueso, en los huesos largos, pues me ayudan a favorecer esa reparación. Y también se sabe que la carga precoz ante la aparición de un callo óseo también favorece la consolidación. Entonces dejo aquí claro que salvo que exista la contraindicación expresa de un traumatólogo, esta idea de la carga precoz es muy interesante también incluso en los pacientes con displasia fibrosa una vez que están operados y inmovilizados y tienen una fijación interna, por ejemplo, en este caso un clavo endomedular, pues a mí me interesa como fisioterapeuta empezar una rehabilitación cuanto antes,
porque cada día de inmovilización es un día que pierdo fuerza, que pierdo movilidad, que aumento el riesgo de aparición de adherencias, que, bueno, pues una serie de problemas que luego son mayores que la propia fractura en sí. Pues la fractura, bueno, la reparas, la corriges y ya está. Pero después te encuentras con los problemas propios de la inmovilización, que el cuerpo humano está pensado para movernos, no está pensado para que estemos quietos. Entonces, cada día que pueda ganarle a esto es un día ganado. Entonces, este tipo de operaciones y este tipo de ideas de carga precoz dentro de lo posible y presiones, pues son muy interesantes y consiguen mejorar la reparación del tejido óseo. ¿Puede la fisioterapia actuar sobre el tejido fibroso? O sea, ahora ya el tejido propio de la displasia fibrosa. Bueno, aquí, por mucho que he buscado, os digo, por desgracia, que no hay ninguna evidencia científica sobre ella. ¿Por qué? Porque no hay, que yo haya visto, no hay líneas de investigación sobre esto. ¿Actúan las presiones compresivas y la carga sobre el tejido fibroso? Es decir, lo que nos estamos preguntando es, eso que hablábamos antes de las presiones longitudinales sobre el eje del hueso, ¿creemos que puede hacer algo sobre el tejido fibroso? ¿Esas presiones? Pues no lo sabemos. Entonces yo aquí lo dejo abierto. No sé, quién sabe si en un futuro alguien en algún lugar del mundo o en algún país donde se invierta en ciencia, pues le apetece investigar, ¿no? Podría ser interesante saber si estas presiones pueden estar mejorando también ese tejido fibroso de alguna manera, o a lo mejor todo lo contrario, a lo mejor son perjudiciales y no lo sabemos, ¿vale? En cualquier caso, lo dejo ahí. Y luego, respecto a la consolidación ósea, hay otras medidas a veces que se suelen pautar, y yo aprovecho para meter siempre esta cuña aquí, en muchas ponencias lo hago, y es sobre estos tratamientos, no sé si creéis o no que funcionan, yo os digo un poco lo que hay a nivel publicaciones científicas. Respecto a la magnetoterapia, yo siempre reto a todo el mundo a que me demuestre con algún artículo científico que esto es útil para la consolidación ósea, porque hasta ahora lo que se ha visto es que da igual ponerla como no ponerla. Y luego sí que hay alguna investigación con vibraciones, que sí parece que pueda favorecer un poco la consolidación ósea también, pero este tipo de artilugios como plataformas vibratorias se han investigado, pero el problema es que muchas veces se han investigado a la vez con programas de ejercicio combinados con ejercicio terapéutico. Y esto lo que pasa es que entonces no ayuda a distinguir qué es lo que está haciendo efecto sobre el hueso, si el ejercicio, que ya sabemos que sí, o también la vibración, o las dos cosas, o sea, no sabemos. Entonces habría que hacer más investigación exclusivamente de la plataforma de las vibraciones, ¿no? ¿Cómo puede la fisioterapia reducir el riesgo de fracturas? Pues básicamente a través del trabajo motor, a través de la educación terapéutica, la toma de conciencia del propio cuerpo, como decíamos antes, atrevernos a hacer ejercicios más complicados, orientados, pautados por el fisioterapeuta, ejercicios en los que haya una toma de conciencia del cuerpo, entrenar incluso las propias caídas, trabajar la propiocepción, el equilibrio, el control, el movimiento específico de algunas partes del cuerpo, el fortalecimiento, etc. ¿Actúa la fisioterapia en la mejora de la masa muscular y de la fuerza? Bueno, esto está más que sabido que sí. O sea, esto, bueno, paso muy por encima. Se sabe que el ejercicio mejora la fuerza, la masa muscular, también la masa del tendón y la capacidad aeróbica. O sea que en este aspecto me interesa tener también los músculos fuertes para que me hagan de sostén a esos huesos que a lo mejor no están tan bien. Y, por ejemplo, este estudio está hecho sobre pacientes con osteogénesis imperfecta, pero que en este caso puedo considerar perfectamente extrapolable a pacientes con displasia fibrosa, nos habla mucho de que con programas de trabajo también se consigue la mejora de la capacidad aeróbica y la sensación subjetiva de fatiga. Es decir, que también nos mejora la sensación de fatiga que puede aparecer en pacientes también con displasia fibrosa. Seguramente, ¿por qué? Pues por la baja activación del ejercicio físico que puedan tener algunos de estos pacientes, pues por miedo a fracturarse, por la poca movilidad, ¿no? Entonces, sabemos que el ejercicio, desde luego, y la fisioterapia, pues mejoran esa tolerancia a la fatiga. ¿Actúa la fisioterapia frente al dolor? Ya hemos visto que sí, no solo porque hay muchas investigaciones que así lo demuestran, sino porque una en concreto específica del dolor en displasia fibrosa, como ya hemos dicho antes, pues los propios pacientes manifiestan que esto es así. Entonces, nada más que añadir, señoría. Y bueno, ya entrando más específicamente y para ir concluyendo en cómo es el manejo del paciente con displasia fibrosa, vamos a
esquematizar un poco lo que yo creo que habría que hacer, ¿no? Primero, considerar cómo es ese grado de afectación de la displasia, y esto es muy fácil, o muy fácil, es muy resumido, digamos, no es fácil, pero es resumido, que se haría un poco de esta manera. Ver qué tipo de displasia fibrosa tenemos delante cuando nos encontramos con el paciente, saber que estamos en una patología mosaico con una funcionalidad también mosaico, entonces me interesa mucho cómo es ese mapa óseo, saber qué zonas están afectadas principalmente con tejido fibroso, ver cuál es el historial clínico de lesiones óseas para saber también qué zonas pueden ser más vulnerables. Si el paciente nos dice o si viene diagnosticado con el síndrome de McCune-Albright, pues preguntar o ver, saber o si hay presencia o no de esta alteración de la GH o del síndrome de Cushing, ver también si tiene mixomas o si nos comunica que tiene también el síndrome de Maza-Braud y ver si estos mixomas condicionan o no la funcionalidad del miembro en concreto y pues ya después una valoración propia de la fisioterapia a través de los distintos test de fuerza, movilidad, equilibrio, etcétera, ¿vale? Más específicamente aún, intentar conocer cómo es la anatomía de ese hueso fibroso antes de manipularlo. Mi consejo general sería no hacer fulcros sobre zonas fibrosas, es decir, si estamos planteando algún ejercicio, alguna movilización, pues no utilizar eso como puntos de apoyo. En algún ejercicio se nos puede complicar la situación si estamos haciendo algún trabajo con brazos de palanca largos y a lo mejor estamos ejerciendo una presión muy localizada en un punto de un hueso y ese punto tiene tejido fibroso. Pues esa zona, por lógica, la voy a considerar más vulnerable. Entonces, yo aconsejaría no hacer esos puntos de apoyo en zonas de tejido fibroso si sé que hay. Y luego el dolor es muy indicativo de cosas. Y en este caso más, y por ejemplo, he encontrado esta investigación también que me pareció muy interesante ponerla aquí, que la presencia de dolor óseo agudo, según esta investigación, dicen que nos puede indicar claramente que hay presencia de una fractura por estrés o una fractura inminente, lo llaman ellos imminent fracture. Eso significa que nos puede estar indicando que a lo mejor hay un proceso de microfracturas previo a que se produzca, esto es una idea, ¿no?, que yo estoy soltando así un poco, pero hay un proceso de microfracturas previo a que se produzca una fractura más, una línea de fractura dentro, ¿no?, como puede ser a lo mejor en una coxavara o algo así. O también puede indicarnos el dolor óseo agudo la presencia de un quiste óseo. El dolor óseo agudo es un dolor pues, fuerte, súbito, digamos, que aparece, ¿no?, un poco con cierta intensidad. Y sin embargo, este mismo estudio nos dice que el dolor mecánico a la carga de peso, también nos puede estar a su vez indicando pues, una fractura por estrés o una fractura inminente. Entonces propone este test, que se llama el test de Faber, para evaluar el dolor, la presencia del dolor mecánico de un modo seguro. Es decir, cuando un paciente a lo mejor me puede decir, pues me está doliendo esta pierna, tal, o me está, pues propone la realización de este test, que consiste en realizar una flexión, una abducción y una rotación externa del miembro inferior que sospechamos que pueda tener la lesión. Y entonces, si aparece dolor en ese punto, pues nos indicaría que sí, o esto que nos indica el estudio de la fractura inminente o la posible ya presencia de una fractura por estrés. De todas maneras, este test no es concluyente. Esto hay que, este test no me puede servir a mí como fisioterapeuta para luego derivar, para decirle, mira, pues oye, tendrías que ir a urgencias, tendrías que ir al traumatólogo o tendría que verte alguien porque es posible que haya una fractura, pero esto hay que verlo radiográficamente. Y a veces no es fácil verlo también, radiográficamente a veces hacen falta ojos expertos. Entonces, bueno, pero que sepáis que es aconsejable este test. Y algunas consideraciones más. La valoración de la marcha es muy importante precisamente por esto que hablábamos antes de la movilidad de la cadera, que en caso de los pacientes que no han sido operados seguramente va a haber una alteración bastante importante de la marcha. Y entonces tengo que tener en cuenta, se describe en algunos lugares la marcha de los pacientes con displasia fibrosa, se describe como marcha de pato, un poco una descripción un poco muy somera, pero bueno, para que me haga una idea, sí es una marcha que lógicamente va a abusar mucho de la inclinación del cuerpo y del tronco superior y va a buscar compensar lo que no tienen de fuerza o lo que no tienen de movilidad en cadera para hacer gestos de marcha.
hay que considerar también esas deformidades y esa asimetría de miembros inferiores, que siempre hay que compensarla, tanto para trabajar la marcha normal, como para trabajar cualquier ejercicio, como para intentar prevenir de cara al futuro la aparición de escoliosis o intentar reducir la posible implicación de la columna en esto. Es muy importante también para los fisioterapeutas valorar qué zonas son sensibles al tacto, al movimiento, teniendo en cuenta que nosotros somos los que más tocamos al paciente, pues tener un poco esa sensibilidad para saber qué zonas están moviéndose de una manera rara o están doliendo o se notan alteraciones, ¿no? Y también es muy útil y creo que es importante pues, valorar los rangos de movimiento normal de las articulaciones adyacentes a cualquier zona dolorosa. Y valorar, por supuesto, cuando hay escoliosis y plantear pues eso, la corrección de cómo es la curva y para plantear ejercicios de corrección de esa curva. En el caso del paciente postquirúrgico, que ya, como os repito antes, a los fisioterapeutas nos da mucha mayor seguridad a la hora de trabajar en miembros inferiores y nos da pues mucha más, digamos que nuestro tratamiento luce más después porque se pueden conseguir más cosas gracias a que hay una corrección y un posicionamiento correcto del fémur, pues tenemos que tener en cuenta que hay una serie de músculos que se van a ver implicados a la hora de recuperarnos, ¿no? Básicamente, los glúteos, que son muchas veces también por la zona de incisión de la entrada quirúrgica, digamos, la zona donde entra el material quirúrgico, pues se ven también cortados, y otras veces otros músculos que van a perder mucha fuerza, como los cuádriceps, los gemelos y el sóleo, se van a ver muy afectados y que son los músculos que más luego voy a tener que centrarme a la hora de realizar ejercicios específicos de esas zonas. Y luego las adherencias, que son un problema que yo últimamente me trae por la calle de la amargura, que aparece en algunos casos de este tipo de pacientes, sobre todo yo creo que aparecen porque a veces se tarda mucho en empezar a movilizar y a veces se tarda mucho en empezar a flexionar una rodilla o a mover un tobillo o a mover una cadera, y el cuerpo humano cuando está inmovilizado pues tiende a generar estas adherencias y luego son un gran problema de funcionalidad, de movilidad y de dolor también, nos causan dolor. Entonces, es muy complicado a veces trabajar cuando hay adherencias y se consiguen unos resultados peores. Por eso siempre la inmovilización, cuanto antes, mejor. Y poco más. Creo que más o menos he explicado un poco la idea general de lo que es la fisioterapia en displasia fibrosa. Tengo aquí unas preguntas que me pasó previamente Pera. Y bueno, si quieres ya me lanzo a responderlas, Pera, o como tú me digas. Perfecto, ¿Sí? puedes empezar por esas. Tenemos algunas más, por tanto podemos ir respondiendo esas. Adelante. Vale. Bueno, pues me dicen aquí, cuando tenemos dolores recomiendas poner frío o calor para aliviar? Bueno, como hemos visto, pues el dolor puede ser agudo o puede ser un dolor mecánico o un dolor más establecido, más crónico. Eso determina cosas distintas. Un dolor agudo, un dolor ante una fractura, ante una posible fractura, ante una sospecha de lesión, genera automáticamente o viene acompañado automáticamente de una inflamación, ¿no? Y esa inflamación aguda siempre, mi consejo es con frío, a ser posible con mucho frío, con hielo, ¿no? Porque es lo que va un poco a aliviar esos síntomas. Y normalmente en los casos de una lesión, bueno, pues eso, de un dolor más establecido, que seguramente pueda tener cierto origen muscular, cierto origen articular, tal, bueno, pues ahí el calor. Luego me dicen, ¿crees que ayudan las cremas antiinflamatorias para aliviar los dolores? Pues aquí tengo cierta confusión. Yo no sé si son la panacea, si no lo son, realmente tampoco me he puesto a explorar mucho sobre esto. Yo hay algunas cremas en las que creo, no es que crea, sino que considero que científicamente tienen cierta explicación de por qué funcionan, ¿no? Y ahora parece que me voy a convertir en un comercial, pero hay una que me gusta mucho que es el Radiosalil, por ejemplo, ¿no? O son algunas pomadas que, sobre todo, que lleven mentol, porque lo que hace esta sustancia es transformar la sensación de dolor en sensación de calor. Entonces, el calor es una sensación mucho más placentera. Entonces, es una especie de... No es que te vaya a solucionar el problema la crema, pero digamos que te transforma, te cambia una sensación por otra, ¿no? Entonces es más llevadero. Entonces sí creo en ese tipo de cremas que lleven mentol.
Luego dice, ¿recomiendas algún tipo de complemento de dieta en altas proteínas para que los músculos estén más fuertes y se agarren más al hueso? Yo no soy dietista, no soy nutricionista, no soy endocrinólogo, no soy quien para recomendar nada concreto. Lo que sí digo es que recomiendo una alimentación con el suficiente aporte de calcio, vitamina D y, por supuesto, más allá que la propia alimentación, es para mí un poco más importante el ejercicio, porque si haces ejercicio, luego vas a necesitar comer. Y entonces ahí ya vas a poder comer las proteínas que necesites, etcétera. Pero sí, digamos que cualquier cosa que le pueda venir al músculo bien para crecer, pues puede estar bien dentro de que sea sano, ¿no? Vamos a decirlo así. Eh, Luego dice, tengo una hija con 2 años y 8 meses con sospechas de McCune-Albright. Además de tener sus revisiones en la endocrina, está tratada en atención temprana por tener hiperlaxitud, así que un médico rehabilitador. Es alta, muy flaquita y muy activa. Me gustaría saber qué deporte recomienda para fortalecer la musculatura y evitar, dentro de lo posible, futuras lesiones de displasia fibrosa. Queremos apuntar a hacer algún tipo de actividad. Bueno, aquí hay una cosa que me llama la atención, que es el tema de la hiperlaxitud. Como habla de sospechas y no habla de confirmación de McCune-Albright, por lo que he visto, en ningún lado aparece mencionada la hiperlaxitud, que sí que es un problema de otras displasias óseas. Pero en la displasia fibrosa yo en ningún lado he encontrado así nada sobre hiperlaxitud. Entonces, lo primero es saber por qué es esta hiperlaxitud y si a lo mejor no es exactamente ese diagnóstico de McCune-Albright, ¿no? No. Y aquí tenemos un factor distinto que, bueno, esto yo no lo controlo, pero bueno, me llama la atención. Independientemente de eso, claro, yo no puedo responder al caso sin conocerlo bien, ¿no? Esto es muy complicado, no conozco bien el caso. Si es alta y si hay sospecha de McCune-Albright, puede haber una sospecha de alteración de la hormona de crecimiento, no lo sé, no sé si eso lo han valorado, habría que verlo y a partir de ahí pues ver, repito lo que he explicado, cómo es la arquitectura de sus huesos, qué zonas son fibrosas y ver, adaptar un deporte que pueda hacer, ¿no? Esa es un poco la respuesta, pero es que sin verla yo no puedo decir mucho más. Y luego la pregunta 3 dice, mi hija tiene displasia fibrosa y el síndrome de McCune-Albright. ¿Qué terapias o ejercicio puede realizar? Su displasia la tienen 2 fémures, cadera y tibia. Gracias desde Panamá. Pues en este caso sí que está claro que hay una afectación más evidente en miembros inferiores y además tiene el síndrome. Entonces habría que ver nuevamente cómo es esa afectación, hasta dónde es de afectación, si es un poco, si es bastante dentro de esos huesos, ver cómo es la marcha, ver si está intervenida quirúrgicamente o no y en función de eso decidir un ejercicio para ella. Normalmente, si tiene una funcionalidad alta, si puede moverse, si puede correr, yo no limitaría tanto la posibilidad de hacer ejercicio y deporte, pues eso, pues balonmano, voleibol, incluso cosas así, dentro de sus posibilidades. Pero claro, es que vuelvo a lo mismo, no sé hasta qué punto está afectada, ¿no? Esa es la dificultad. Muchas gracias, Miguel. Incidiendo en este tema, tenemos varias aclaraciones, preguntas e incluso inquietudes respecto a las prescripciones de actividad física, de ejercicio físico. Como muy bien decía Miguel, en estos casos lo ideal, ya que necesitamos, como bien decía Miguel, tener una información muy pormenorizada, cuál es el caso. Si hay consultas específicas, las pueden enviar o consultar a través del correo de info de pacientes de displasia fibrosa que encontrarán en la web, y a partir de ahí se pueden hacer algunos análisis muy específicos de cuál es en cada caso la recomendación específica para cada paciente, para cada niño, etc. Eso es. Tenemos, Miguel, algunas preguntas que se han ido realizando durante la charla. Hay una muy interesante que hace referencia a temas de cicatrices. Hay un espectador que nos comenta que ha tenido muchas operaciones en el fémur y tiene cicatrices desde la cabeza del fémur hasta la rodilla. Y pregunta cómo se puede recuperar la musculatura que se ha cortado tantas veces en esas operaciones. A veces es difícil y he visto casos de muchas operaciones, muchas intervenciones quirúrgicas que normalmente, si el proceso es parecido, aprovechan la propia cicatriz ya previamente hecha para no dañar más, para poder entrar, digámoslo así. Pero otras veces hay que hacer nuevas cicatrices y también a veces
la manera incluso de cortar las fibras musculares del propio cirujano influye mucho. Por ejemplo, yo que conozco bien a la doctora Bueno, muchas veces me dice, he hecho los cortes longitudinales alguna vez me ha dicho, ¿no? Que para que sea mejor la entrada y para que no se dañe tanto la fibra muscular. Y yo bien agradecido que estoy, porque no es lo mismo unos cortes longitudinales o más o menos a lo largo de una fibra que un corte transversal, ¿no? Que me hace polvo, digamos, el músculo, o un corte menos longitudinal. Entonces, realmente la manera de recuperar la fuerza es haciendo el ejercicio específico para ese músculo. Pues si es un cuádriceps, una extensión de rodillas. Si es un sóleo, pues un apoyo en flexión con unas puntillas. O sea, depende mucho el músculo que sea y el músculo que haya que trabajar y el músculo intervenido, ¿no? En el caso de un fémur, seguramente pues, haya mucho daño en cuádriceps, en bastos, haya seguramente daño en musculatura pelvitrocantérea, eso, glúteo medio. Entonces, si llega un punto en el que son tantas cirugías que incluso me ha podido afectar a la sensibilidad también, a la propia capacidad de sentir mi músculo, tengo que ayudar al músculo en los estadios iniciales pues con algo que me pueda hacer sentir el músculo. Normalmente se recurre a corrientes eléctricas, o sea, se recurre a técnicas de electroestimulación que a la vez que me contraen el músculo y me estimulan las fibras musculares, yo tengo que hacer trabajo activo, porque sin trabajo activo no. O sea, eso de que la corriente eléctrica te haga así y tú no hagas trabajo activo, no sirve. Lo que necesito es combinar las dos cosas, ¿no? Y para estos casos en los que hay mucha o muy poca sensibilidad, muy baja sensibilidad cutánea, muy baja sensibilidad intramuscular de qué es lo que estamos moviendo y tal, yo sí recomendaría, pues eso, corrientes de electroestimulación intensas, con descargas a ritmo, que se pueda un poco pues, combinar el ejercicio que se quiere a la vez que viene el impulso eléctrico, ¿no? Un poco la idea. Muchas gracias, Miguel. Tenemos una pregunta interesante, aunque sea un poco fuera de nuestro ámbito, pero nos plantea Karina si en una displasia fibrocartilaginosa se puede hacer tratamiento de fisioterapia. Pues aquí se nos escapa un poco. Sobre todo, fíjate, antes de preparar esta ponencia, estuve escuchando algunas previas del congreso anterior. Se hablaba que fundamentalmente la displasia fibrosa afectaba al tejido óseo, no tanto al tejido cartilaginoso, que los cartílagos de crecimiento aparentemente se quedaban a salvo, que los cartílagos articulares aparentemente se quedaban a salvo. Supongo que un experto en esto nos lo puede explicar mejor, pero en el caso del que haya una afectación cartilaginosa, pues hay un problema añadido y habría que ver si el hecho de hacer cierto, claro, aquí habría que, esto es más, yo creo que se complica todo más, porque habría que ver si el hecho de hacer ciertos ejercicios de impacto podría estar afectando de alguna manera algún tipo al cartílago, si podría estar cohibiendo el crecimiento incluso, sería mucho más complejo todavía de analizar, desde luego. Creo que la mayoría de los casos no hay una afectación del cartílago, entonces es una ventaja enorme, aunque parezca que no, pero es una ventaja enorme respecto a que haya una afectación del cartílago, porque es que entonces hay que tener en cuenta otros factores como el desgaste articular, el crecimiento del propio paciente, si le va a afectar al crecimiento, de qué manera, es mucho más complicado. Por supuesto, no he tenido ningún caso así, entonces no puedo decir mucho más. Gracias, Miguel. Siguiendo adelante, tenemos una consulta, básicamente si en algún momento has tenido experiencia en combatir dismetrías con alzas. Es un paciente que nos comenta que tiene una dismetría entre 2 y 3 centímetros y si sería interesante combatirlo, trabajarlo a través de una alza. Entiendo que esto, el actor principal aquí es el cirujano ortopédico, el traumatólogo, que tiene que ver si hay algún tipo de procedimiento quirúrgico que le puede compensar esta asimetría, ¿no? Y muchas veces lo hay, y muchas veces se puede, de alguna manera, pues taponar a lo mejor un cartílago de crecimiento durante la edad de crecimiento en un proceso que además he visto buenos resultados. Y puede haberlo, o sea, pero en caso de que no esté considerado y que se opte por una cosa más conservadora pues eso, la utilización de alzas y tal, como alternativa, desde luego es lo mejor, mucho mejor que ir con una simetría por la vida, quiero decir.
sobre todo porque, como hemos hablado antes, puede tener una influencia a nivel superior, una influencia en columna vertebral, nos puede aumentar los grados de un ángulo de Cobb de una escoliosis y nos puede hacer que nuestra musculatura se descompense de manera que tengamos un lado de nuestro cuerpo totalmente debilitado y totalmente acortado, y otro lado que esté trabajando excesivamente, ¿no? Entonces, todo lo que sea intentar igualar los ejes de carga, intentar que el hueso pélvico esté simétrico y que la marcha sea lo más normalizada posible, mejor que mejor. Yo no sé si 2 o 3 centímetros, no sé, entiendo que es bastante, pero yo sí que he visto ese tipo de compensaciones a través de alzas y del calzado y tal, sí, sí lo he visto. Y Muchas más. Y Muchas más. gracias. Tenemos ahora un comentario, una pregunta que probablemente es muy recurrente y es en el momento en que algunos pacientes, por culpa de esta patología, tienen que dejar de hacer su actividad habitual. En este caso es un niño que ha tenido que dejar de jugar a fútbol. Y entonces la alternativa que está ahora trabajando es a través de actividades acuáticas, natación, pero psicológicamente le resulta muy, muy complejo, muy duro, ¿no? E incluso le ha provocado algún porcentaje de subida en su peso corporal, ¿no? Más que nada es una reflexión de qué podemos aconsejar en estos casos donde por algún motivo tienen que dejar este tipo de actividad. No. Joder, esto sí que es muy difícil, ¿eh? Además es muy difícil porque no me gusta, quiero decir, yo soy de la idea de que hay que intentar no dejarlo, ¿no? Pero entiendo que las posibilidades físicas de cada uno nos pueden limitar en ocasiones, ¿no? Y yo creo que hay profesionales del ejercicio físico, personas licenciadas en INEF, que son verdaderos magos a la hora de adaptar ejercicios, ¿eh? Yo tengo cierta capacidad, pero soy fisioterapeuta y mis conocimientos también pues, son los que son. Pero yo sé conozco gente que es capaz de adaptar ejercicios para cualquier tipo de discapacidad y para cualquier tipo de persona. Entonces, mm, lo interesante en estos casos sería intentar encontrar a alguien, algún, algún preparador físico, alguien que me pueda explicar o que pueda trabajar conjuntamente, pues eso, con traumatología, con el fisioterapeuta, para ver cómo traducir eso que ha dejado de hacer, pues si se puede hacer de otra forma, ¿no? Seguramente ya no se va a poder hacer igual porque tengo una limitación física lo suficientemente importante como para no poder hacerlo igual, pero igual se tiene que poder hacer de otra forma, ¿no? Igual que se hace baloncesto en silla de ruedas, entiéndeme, ¿no? Y se puede hacer, pues de alguna otra forma se puede hacer cierta actividad física. Yo soy más partidario de sí, porque eso genera mucha adherencia. Imagínate que a ti te gusta el balonmano y juegas al balonmano y de repente te lo cortan, radical. Y entonces tienes que jugar al tenis y odias el tenis, yo qué sé, o tienes que jugar a otra cosa o nadar. Entonces, si tú odias nadar, no vas a tener adherencia. Y para mí es mucho más importante la adherencia a este ejercicio, la adherencia al tratamiento, la adherencia a la actividad física, que el hecho de, ala, ya no puedes hacer balonmano y ya no puedes hacer nada más, ¿no? ¿Sabes? Pues habrá alguna forma en la que yo pueda, tendré que investigar eso, ¿no? Eso es un poco, esa es mi línea de pensamiento, ¿eh? Muy bien, Miguel, pues nos hemos quedado ya sin tiempo, es una lástima, teníamos aquí muchísimas más preguntas en este caso, incluso generadas por el Congreso de hace 2 años, etcétera. Pero bueno, llegando hasta aquí, solo una breve aclaración que quería hacer la doctora Bueno respecto a la charla y es respecto a lo que has comentado sobre el síndrome de Bardet-Biedl. Como coadyuvante nos advierte ella que comentemos que tiene una prevalencia muy baja y para que lo comentemos, para que las familias no se inquieten, ¿no? Respecto a esta patología. Pues lo agradezco, se lo agradezco mucho que me haga este comentario porque es verdad que yo me he puesto un poco en todos los supuestos que pueda haber y como he comentado, tanto el síndrome de Cushing, que es una incidencia muy baja, y también el síndrome de Mazarow también muy bajo. Pero bueno, lo he dejado simplemente que yo como fisioterapeuta me conviene saber que eso existe, que ojalá nunca lo vea y seguramente hay muy poquitos casos, ¿no? Y entonces, bueno, es bueno saberlo y es bueno lo que dice la doctora Bueno, que sepamos todos que son en algunos casos muy puntuales.